Ok, bueno, ya empezó la grabación, entonces vamos a iniciar con lo que es el webinar. El objetivo del webinar es aprender a identificar las diferentes situaciones en la que nuestros routers pierden conexión con lo que es la plataforma de WizHub. ¿Cuáles pueden ser estas? A lo mejor y tenemos intermitencia en el servicio, no sé, el proveedor pierde, no sé, la señal y ya no nos da a nosotros un servicio de internet, entonces se desconecta. La VPN puede fallar de nuestro lado, a lo mejor alguna regla dentro de la MikroTik, que nos falten DNS, etcétera, ¿vale? Entonces, todas estas causas las vamos a estar viendo en el transcurso del webinar, vamos a ver algunas de ellas y vamos a aprender a identificar el estatus de la VPN en cada una de estas situaciones, ¿vale? Entonces, en el primer caso vamos a estar viendo cómo agregar un router nuevo, ¿ok? Porque vamos a empezar desde lo básico. Es muy importante que cuando nosotros vamos a agregar un router, sepamos identificar si lo vamos a conectar por IP pública o si lo vamos a conectar por script de conexión, ¿vale? Entonces, me voy a salir tantito de aquí. En el primer caso vamos a estar utilizando lo que es esta práctica que nos dice que vamos a agregar una zona que se va a llamar zona centro y una zona que se va a llamar zona norte, ¿ok? Ahora, en WizHub es muy importante que ustedes identifiquen que pueden segmentar sus zonas. ¿A qué me refiero cuando decimos segmentar? Puedo yo segmentarlas por fecha de facturación, por tipo de control o por routers distintos, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos diferentes casos, vamos a agregarlos. Si ustedes gustan hacer las prácticas para entender mejor lo que es la dinámica, lo pueden hacer. Si no, pueden observar solamente la pantalla y ver cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Ahora, esta pestaña yo la voy a pasar del otro lado y voy a tener yo la presentación en otra pantalla, ¿ok? Si ustedes gustan que esto se les comparta, se los puedo compartir al finalizar la sesión para que vayan realizando ustedes las prácticas, ¿ok? Ok, vamos a dar inicio con la práctica. Me voy a sistemas routers y aquí en lista de routers es donde yo voy a estar agregando las zonas o los equipos que quiero integrar a WizHub, ¿vale? El primero que voy a estar agregando va a ser la zona centro, que va a ser una zona que voy a estar utilizando con SimpleQ, ¿ok? Entonces, en nombre siempre vamos a estar colocando el nombre de lo que vamos a estar, de cómo vamos a estar identificando nuestra zona, ¿ok? Ahora, en estos parámetros es importante que si nosotros lo vamos a conectar por IP pública, aquí estaríamos colocando nuestra IP pública, ¿ok? Si nos vamos a conectar por script de conexión, no importa los datos que coloquemos, porque al momento de generar el script, ese dato va a cambiar, ¿ok? Ahora, lo que es el failover es una conexión alterna, es decir, si la VPN se cae o si pierdo conexión con la VPN, siempre va a seguir mi IP pública para poder seguir manteniendo la conexión entre mi MikroTik y WizHub, ¿vale? Y viceversa, si mi IP pública no funciona, pues bueno, tengo la VPN para poder seguir trabajando con lo que es la plataforma, ¿ok? En este caso no lo vamos a estar utilizando, lo vamos a dejar en blanco, ¿vale? En usuario y contraseña, si me conecto por IP pública, siempre voy a estar colocando un usuario y una contraseña que ya exista dentro de la MikroTik, ¿vale? Ok, bueno, entonces, les comentaba, siempre van a colocar un usuario y una contraseña que ya exista dentro de su MikroTik. Si ese usuario no existe, no va a poder tener conexión con la plataforma, ¿vale? Entonces, en este caso voy a colocar igual datos ficticios porque vamos a generar el script, ¿ok? De ahí me voy a lo que son los rangos IP. En el rango IP ustedes siempre van a colocar el rango IP que manejan para sus clientes. Ojo, es muy importante que si manejan varios rangos, los vayan acomodando conforme a lista. ¿Ok? No los van a colocar seguidos. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Colocan, no sé, el 1.1, le colocan un guión medio
y le ponen 192.168.1.254. Así esto está mal, ¿vale? Esta no es una opción para poder colocar los rangos de mis clientes. ¿Qué es lo ideal? Que yo coloque el 192.168.1. No sé, 0 slash o barra 24, ¿ok? O la máscara que yo esté manejando para mi rango IP, ¿vale? Si manejo otro rango IP, coloco mi segundo rango IP, ¿ok? Y así sucesivamente van a ir agregando los rangos que manejen para sus clientes, ¿ok? Ahora, después de ello es muy importante poder verificar la versión de nuestro router, ¿ok? Si ustedes colocan una versión errónea, el script se va a generar con una versión errónea. Sí va a conectar la VPN, pero no va a lograr tener una conexión con lo que es la plataforma, ¿ok? ¿A qué se debe esto? En versión 6 y versión 7 hay parámetros que cambian, Inges. Entonces, es muy importante que yo seleccione la versión correcta al momento de conectar mi router, ya sea por IP pública o por VPN, ¿ok? Un ejemplo de esto podría ser la tabla de rutas. La tabla de rutas normalmente en versión 6 la encuentran en la lista de rutas y en versión 7, si no me equivoco, la encuentran en sistemas, ¿vale? Entonces, es muy importante que seleccionen la versión correcta. ¿Cómo vamos a estar identificando la versión de la MikroTik? Si yo abro Winbox, en la parte de arriba siempre tengo que dice versión 6 o versión 7, ¿ok? En este caso, mi router es versión 6, entonces aquí en versión yo voy a colocar 6 o inferior, ¿vale? Después de ello está lo de IPs disponibles a nivel sistema. Esto les va a funcionar a ustedes para que si llegan a repetir alguna IP o si manejan, no sé, dos zonas dentro de una misma MikroTik, el sistema identifique cuando una IP yo ya la haya ocupado para un cliente y no la repita, ¿ok? Y bueno, los tipos de control, en este caso, el tipo de control que vamos a estar utilizando es el default, que ya viene por default, que es el queue, ¿vale? Le vamos a dar en guardar y continuar editando y se guarda lo que es mi zona, ¿ok? Pero aún no tiene conexión, ¿ok? ¿Cómo le voy a dar conexión? Si fuera por IP pública, ya me estaría dando conexión en este apartado. En este caso, me dice que si no tengo IP pública, yo genere un script de conexión. Le vamos a dar clic en entendido y generar script, ¿ok? Este script que se genera Inges es muy importante que ustedes lo copien y lo peguen completo, ¿ok? No vamos a copiar solamente una parte, vamos a copiar todo el script, ¿ok? Entonces lo copio todo y en la MikroTik, en una nueva terminal, pego el script, ¿ok? Al momento de pegar el script, ¿qué es lo que se crea? Se crea la interfaz de WizHub, ¿ok? Vamos a hacer un poco más grande esto. Se crea la interfaz de WizHub, ¿vale? Se crean unas rutas, ¿ok? Se agregan unas IPs al puerto API, ¿vale? Y en usuarios se agrega un usuario de la VPN, ¿ok? Es importante que si este usuario no está dentro de la MikroTik, WizHub no va a conectar, ¿vale? Por más que la VPN me esté diciendo en esta parte conectada, si el usuario no está dentro de la MikroTik, no me va a conectar en WizHub, ¿ok? Ok, entonces verifico conexión y al haber pegado yo ya el script, ya me conecta a mi primera zona, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo la quiero segmentar
la quiero segmentar con zonas que utilicen un diferente tipo de control. Yo no voy a estar generando un script nuevo, ¿ok? Voy a estar generando una zona y con ese script y con este script que yo ya creé, le voy a estar dando conexión a la otra, ¿ok? ¿Cómo estaría realizando yo eso? Si yo le doy clic en agregar router, ¿ok? Me da la opción. Bueno. Sí, Inge, ¿tiene alguna duda? Yo creo que no hay luz en toda esa zona, por eso estaba preguntándole a Gustavo en el grupo. ¿Y qué dijo? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿en qué casos a mí me va a servir poder segmentar mis zonas en WSHOP? ¿Ok? Si yo quiero utilizar un tipo de control distinto dentro de una misma MikroTik, vamos a suponer que en mi MikroTik yo no solamente utilizo queues, sino también utilizo PPPoE. ¿Ok? Si yo me voy a esta parte, por más que yo seleccione todos los tipos de control que quiera, se va a apagar el otro tipo de control que ya estaba, ¿ok? Entonces, si en mi MikroTik yo manejo queues y manejo PPPoE, yo tengo que crear una segunda zona dentro de la misma MikroTik para poder utilizar mi segundo tipo de control, ¿vale? ¿Cómo estaría realizando yo eso? Le puedo colocar, por ejemplo, aquí estábamos con la zona centro, le puedo colocar zona centro y la identifico con otro parámetro, ¿ok? La puedo identificar, no sé, con PPPoE. ¿Ok? Y los datos que tengo aquí son los mismos que voy a estar colocando, son los mismos que ya tengo en esta zona, ¿ok? Entonces, voy a copiar la IP y la voy a pegar en mi nueva zona, ¿vale? El usuario que ya tengo en mi zona creada anteriormente, igual lo voy a estar copiando y lo voy a estar pegando. Y lo mismo con la contraseña, ¿ok? Al momento de colocar esta parte, vamos a pasar a lo que son los rangos IP. Aquí podemos manejar un rango distinto o podemos manejar el mismo rango que ya teníamos en la otra zona, ¿ok? Colocamos la versión, habilito las IPs disponibles a nivel sistema y escojo un tipo de control distinto, ¿ok? Si yo le doy en guardar y comprobar conexión Inges, de forma automática me da conexión mi router, ¿vale? Por ahí si me pueden apoyar con sus micrófonos, ¿ok? Para que podamos continuar con lo que es el webinar y no me esté deteniendo a apagar los micrófonos que se prenden por accidente, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se agregó todo. Y si yo le vuelvo a dar en guardar y comprobar conexión, me dice que la conexión del router se realizó correctamente. Esto sin la necesidad de que yo tenga que generar otro script de conexión, ¿vale? ¿Qué sucede si yo le genero un script de conexión a esta zona y yo se lo coloco a la MikroTik? El script que ya tiene aquí, la VPN que ya tiene aquí, se va a eliminar y se va a agregar la de la nueva zona, ¿ok? Entonces, yo no puedo generar varios scripts de conexión y colocarlos. Yo no puedo generar varios scripts de conexión y colocarlos en lo que es una misma MikroTik, ¿vale? ¿Ok? Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, esta ya está conectada, los datos son los mismos. Si yo quiero verificar, por ejemplo, este usuario, ¿a qué zona pertenece? Si yo me voy a sistema router,
me dice que pertenece a estas dos. ¿Por qué? Porque tienen la misma IP, el mismo usuario y la misma contraseña, ¿ok? La columna de contraseña no está visible, pero ustedes van a poder identificar que ya cada una de ellas tiene los mismos datos, ¿ok? De igual forma, una opción de identificar cuál es mi router principal y cuál es el que tiene el script de conexión es el que dice sí, ¿ok? ¿Ok? Ahora, vamos a agregar una segunda zona. Una tercera zona, perdón. Esta tercera zona que yo voy a estar agregando va a ser una zona, pero que va a pertenecer a otro equipo MikroTik, ¿ok? Ahorita yo ya agregué lo que es mi zona centro, ¿vale? Ahorita yo ya agregué lo que es mi zona centro. Ahora voy a agregar mi zona norte, ¿ok? Le voy a dar clic en agregar router y voy a colocar aquí lo que es la zona norte, ¿vale? Nuevamente voy a estar colocando datos ficticios en este apartado, ¿ok? Y la versión igual es versión 6, ¿ok? Para verificarlo, entro a la otra MikroTik y aquí me dice que es versión 6, ¿ok? Le voy a dar clic en guardar y continuar editando. Y se agrega mi zona. Sin embargo, todavía no tiene conexión. Vamos a generar el script, ¿ok? Lo copiamos todo y lo pegamos en una nueva terminal, ¿vale? Ahora, este scripting lo estoy colocando en una MikroTik distinta, ¿ok? Entonces, al verificar conexión, me va a dar conexión de igual forma, pero a otro router, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si yo un script de conexión lo coloco en dos routers distintos? ¿Ok? Esto realmente no es correcto, no es lo ideal que ustedes lo hagan porque van a perder conexión en ambos, bueno, en uno de los routers, ¿ok? Voy a dividir aquí mi pantalla, permítanme. Ok. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo igual conectado lo que es mi router, ¿ok? La VPN, me dice conectado el estatus. Ahora, ¿qué pasa si este script que yo acabo de colocar lo coloco en este? ¿Ok? En primera instancia, la VPN que tenía yo anteriormente ya se eliminó, ¿ok? Ya es una VPN distinta. El script lo que hace es eliminar los datos que ya existen de WizHub y agregarlos nuevamente, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahorita que yo ya lo copié y lo pegué en la otra MikroTik, el estatus de la VPN cambia, ¿ok? Este no conecta, me dice status terminating, ¿ok? Si tiene status terminating, la VPN no va a estar conectando. ¿En qué casos nos puede suceder esto? Vamos a pensar que hubo algún error, no sé, todos nos podemos equivocar, entonces nos equivocamos y copiamos el script de la MikroTik incorrecta, ¿no? Y yo lo coloco en otro router. Entonces, luego ustedes van a decir, es que los clientes se me están agregando en otro equipo, ¿ok? ¿Cómo yo puedo identificar si la MikroTik no está conectada correctamente? Si yo me regreso a lo que es WizHub, como ya tengo una conectada, me va a decir que sí tiene conexión, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Que esta va a estar conectada a otro router, ¿ok? Si yo apago la VPN de este equipo, ¿ok? Este me va a conectar, ¿vale? Este de forma automática me conecta.
¿ok? Ahora, aquí es muy importante, Inges, que cuando ustedes vean estas situaciones, puedan identificar en qué router pertenece cada una de mis, a qué script pertenece cada uno de mis routers, ¿vale? ¿Cómo voy a identificar yo esta parte? Si ustedes le dan doble clic a la VPN, les da un usuario, ¿ok? Les repito nuevamente esta parte. Les da un usuario. Entonces, aquí, si yo me regreso a WizHub, ¿ok? Yo le puedo dar, yo puedo pegar el usuario aquí y me va a decir a qué zona pertenece. Entonces, aquí yo voy a identificar cuál de mis dos routers es el que realmente debería de estar conectado a esa zona, ¿ok? En este caso, la que debería de estar conectada es la de mi lado derecho y no la de mi lado izquierdo, ¿ok? Entonces, esta la vamos a estar eliminando y esta la vamos a encender nuevamente para que se conecte y se conecte a la zona correcta, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos viendo? Ok, bueno. Ahora, como segundo caso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo clasificar mi router por fechas de pago, por zonas o tipos de control? Si se dan cuenta, ya lo hemos estado haciendo. Ya tenemos dos zonas que son Simple Queue y una zona que es PPPoE. Por tipo de control, ya sabemos cómo clasificarlas. Si están dentro de la misma MikroTik, vamos a copiar y vamos a pegar los datos del script de conexión ya generados, ¿ok? Ahora, si son routers distintos, voy a estar generando un script de conexión por cada uno de esos routers que voy a estar agregando. Si yo tengo 3 equipos MikroTiks en WizHub voy a tener 3 scripts de conexión. Pero si yo solamente tengo un equipo MikroTik, solamente voy a estar generando un script de conexión, ¿ok? Es lo mismo que cuando ustedes se conectan por IP pública, ¿ok? Cuando nos conectamos por IP pública, yo no necesito una IP pública por cada zona que voy a estar creando en WizHub, ¿ok? Voy a necesitar una IP pública por cada equipo MikroTik que yo voy a agregar a la plataforma, ¿ok? Si mi equipo MikroTik yo lo agrego a WizHub y ese equipo yo lo segmento por fechas de facturación, entonces voy a estar utilizando la misma IP, el mismo usuario y la misma contraseña, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo elimino este usuario de la MikroTik? Vamos a ver. Si yo este usuario lo elimino de la MikroTik, ¿vale? Y verifico conexión nuevamente, me va a dar un error de conexión, ¿ok? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros vamos a segmentar o vamos a agregar un router nuevo, le coloquemos el usuario que ya existe dentro del equipo, ¿ok? Si ese usuario no existe dentro del equipo, jamás nos va a conectar, ¿ok? El mismo caso es para script, para VPN o para la IP pública, ¿vale? Entonces, para poder conectarlo nuevamente, solamente estaría copiando y pegando mi script de nueva cuenta en lo que es el router correcto, ¿ok? Por ahí escucho un micrófono prendido. ¿Tienen alguna duda? Ok, bueno. Ahora que yo agregué nuevamente el script de conexión, mi usuario ya se agregó otra vez y si verifico conexión, me da conexión nuevamente, ¿ok? Ok, bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer con la zona norte? La vamos a clasificar por fechas de facturación, ¿vale? Esta zona norte vamos a pensar que es para las fechas de los días primeros de cada mes, ¿ok? Entonces, voy a editar mi zona y en facturación zona le voy a colocar que quiero que se generen las facturas el día 30 de cada mes. Mi día de pago va a ser el día primero y mi día de corte va a ser el día
3 de cada mes, ¿ok? Activo mis tareas periódicas y le doy en guardar, ¿ok? Ahora, de esta zona que yo ya creé con unas fechas de facturación de los días primeros de cada mes, voy a colocar ahora una zona que va a ser de los días 15, ¿ok? Pero, ¿cómo puedo hacer yo eso? Es agregar una zona nueva, ¿vale? Y si es mi zona norte, le voy a colocar zona norte días 15, ¿vale? Coloco zona norte días 15 y los datos que voy a colocar van a ser los mismos que yo ya tengo en esta zona, ¿ok? Copio nuevamente lo que es la IP, el usuario y la contraseña, ¿ok? Si alguno de estos datos es erróneo, no me va a dar conexión mi zona, ¿vale? Por ejemplo, si yo la contraseña le voy a colocar admin en vez de colocarle la que tiene la otra zona, ¿vale? Ok, si yo le coloco otra contraseña que no es la que tiene mi otra zona, que tiene el script de conexión, esta me va a decir que la conexión no se pudo establecer, ¿ok? Entonces, por ende, si yo voy a tener varias zonas dentro de un mismo MikroTik, todas deben de tener los mismos datos, ¿ok? Si yo le coloco la contraseña que corresponde y le doy en guardar y comprobar conexión, entonces aquí ya me va a dar conexión correctamente mi zona, ¿vale? Aquí ya nos dice que ya tiene conexión, ¿ok? Ok, entonces, vamos a pasar con lo que son los diferentes tipos de desconexión, las diferentes causas que nos pueden causar desconexión en nuestros routers, ¿ok? Hasta ahorita tenemos 6 identificadas, ¿vale? Sin embargo, las desconexiones se pueden derivar a muchísimas cosas, Inge. No solamente van a ser las que yo voy a mencionar, sino también pueden ser otras situaciones, ¿vale? A lo mejor y puede ser porque la VPN la tengo colocada en diferentes equipos, como ya vimos anteriormente, que cambia el estado de mi VPN y de conectado pasa a terminating, ¿no? La segunda puede ser que yo tengo más de un script de conexión para un router. Es decir, si yo a mi zona centro le agrego al zona centro PPPoE otro script de conexión, yo lo copio y lo pego en la MikroTik, el de zona centro se va a desconectar, ¿ok? Y ya únicamente va a tener conexión la otra zona que igual depende a mi equipo MikroTik, ¿vale? Ahora, otro tema sería lo que es la intermitencia en la red. Si al realizar ping ustedes ven que tienen intermitencia, la VPN se va a estar conectando y desconectando. Lo mismo pasa cuando ustedes están conectados por IP pública. Si el proveedor tiene intermitencia en su servicio, su red por ende va a tener intermitencia, ¿vale? Y se va a conectar y desconectar la plataforma, ¿ok? En muchas ocasiones nos preguntan qué es mejor, conectarnos por IP pública o conectarnos por VPN. Realmente, Inges, la conexión que ustedes hagan por IP pública o por VPN es exactamente lo mismo, ¿vale? Si ustedes se conectan por IP pública, pueden tener la seguridad de que la IP pública nunca se va a desconectar si el proveedor no está fallando, ¿vale? Si el proveedor no nos está dando inconvenientes. Pero con la VPN, ustedes también pueden tener la seguridad de que la VPN no va a fallar a menos de que el proveedor igual tenga inconvenientes, ¿ok? ¿Qué pasa o cuál es la diferencia con cada una de ellas? Obviamente, con la IP pública, ustedes van a depender muchísimo más de lo que es el proveedor, ¿ok? Y con la VPN van a depender tanto del proveedor y de que la VPN del lado de WizHub funcione, ¿ok? De nuestro lado, cuando hay algún tipo de inconveniente, ¿qué es lo que sucede?
la VPN, el estado de la VPN va a cambiar, ¿ok? ¿Cómo van a poder ustedes identificar si es un error de WizHub, si es un error del proveedor o si es un error de la MikroTik? Van a poder identificarlo con el estado que les da la VPN, ¿vale? Si yo ingreso nuevamente a lo que es mi router, aquí tengo yo lo que es el estado. Si ustedes pueden ver en la parte de abajo de la VPN, tengo el status, ¿ok? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en el status? Puedo encontrar conectado, disconnected o terminating, ¿vale? Cuando están terminating, se debe a dos situaciones. Puede ser que la VPN esté fallando o que yo tenga el script de conexión en dos routers distintos, ¿vale? Ahora, si está desconectado, si dice disconnected, ¿cuál puede ser la causa? Puede ser alguna regla del firewall, puede ser que no, hay ocasiones en las que el router no tiene los DNS, entonces si no tiene los DNS, no se va a conectar la VPN. Puede ser que mi router no lea dominios. ¿Cuándo no lee dominios? Normalmente cuando ustedes tienen configurado OSPF, el router no lee el dominio de la VPN. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conectarlos con la IP de la VPN, ¿vale? Otra de las causas que no sea reglas o que no sea lo de los DNS o que no lea dominios, puede ser por el tema del proveedor de la intermitencia, etcétera, ¿ok? Y bueno, el otro estatus puede ser conectado, ¿ok? Sin embargo, el que me diga conectado no significa que realmente va a tener conexión con mi plataforma de WizHub. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las que ustedes de versión 6 pasan a versión 7 y el router se queda con la configuración del script de versión 6, ¿vale? Si yo le sigo colocando el script de versión 6, mi VPN va a decir conectada, pero cuando yo verifique conexión en en WizHub, no me va a dar conexión. ¿Por qué? Porque van a haber parámetros que van a hacer falta, ¿ok? Entonces, al no estar esos parámetros dentro del equipo, en WizHub no va a conectar mi zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros realizamos? Cambiamos la versión del router y colocamos el script correcto, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a poder generar yo este error de que no me dé conexión la zona? Si a esta zona que dice centro PPPoE yo le genero un script de conexión, ¿ok? Vamos a generarle un script de conexión. Este script yo lo puedo copiar y lo voy a pegar en este router, ¿vale? Al momento de darle en verificar conexión, mi router va a conectar, Inges, pero la zona centro principal que yo ya tenía, si yo le doy en verificar conexión, no me va a conectar porque ese script ya no se encuentra en la MikroTik, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si de los parámetros que tiene el script de conexión yo cambio alguno? Una de las razones por las que ustedes también pueden presentar una desconexión, no solamente es porque yo me haya equivocado y haya colocado un script incorrecto, sino también porque los datos que yo tengo aquí puedan cambiar, ¿ok? Si se dan cuenta, el puerto API dice que es el 8728. Ese es el que utiliza el script de forma default. Si yo cambio el puerto API, vamos a colocar que no sé, sea el 8729. Si yo le coloco el 8729 aquí y le doy en guardar y comprobar conexión, me va a dar un error, ¿ok? ¿Por qué me va a dar un error? Porque los datos que yo tenga aquí, tanto la IP, usuario, contraseña, puertos y versión, deben de ser los mismos dentro de la MikroTik y viceversa. Los que yo tenga en la MikroTik tienen que ser los mismos en WizHub, ¿vale?
Ahora, para volver a darle conexión a esta zona, basta con que yo active otra vez el script y le den guardar y comprobar conexión, porque el error venía directamente de Wishop, no venía de la MikroTik. Si en la MikroTik estuvieran distintos los datos, ¿ok? Si aquí en IP roots, perdón, aquí en IP si en IP service yo le cambio lo que es el puerto, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo, Inges, ¿vale? Entonces, es importante que ambos datos sean exactamente los mismos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, si no tenemos ninguna duda, Inges, estos serían algunos de los casos por los que se estaría desconectando la VPN. Aquí en pantalla yo les muestro, a ver, permítanme, les muestro dos imágenes, ¿vale? Si yo tengo lo que es mi zona centro días 15 y mi zona centro de los días primero, en mi script, si yo manejo el script de conexión, uno me debe de decir sí y el otro me debe de decir no. Esta es la forma correcta de poder conectar y segmentar lo que son mis zonas en Wishop, ¿vale? Y en la parte de abajo tenemos las mismas zonas, pero cada uno con un script de conexión, ¿ok? Si esas dos zonas son el mismo router, entonces esto sería incorrecto, ¿ok? Ahora, de ahí tenemos otro caso. De ahí tenemos otro caso, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos la zona norte y la zona centro. Y cada una dice sí en script de conexión, ¿ok? Eso igual es correcto, ¿ok? Porque son dos routers distintos, ¿ok? Y cada uno debe de tener su script de conexión, ¿vale? Y de ahí tenemos los distintos estados que nos pueden aparecer en la MikroTik, ¿vale? Vemos que tenemos el disconnected, el terminating y el connected, ¿ok? En este caso, ¿para qué nos serviría identificar el estatus de cada uno de ellos? Para poder saber por qué se está desconectando la VPN, ¿ok? Nuevamente, si dice disconnected, esto puede derivarse a muchas cosas. Puede ser intermitencia en el servicio, que no tenga las DNS, que mi router no esté leyendo los dominios, alguna regla que no permita que se conecte la VPN, etcétera. ¿Qué reglas son las que normalmente no permiten que la VPN se conecte? Las reglas drop, ¿vale? Cuando ustedes vean que les aparece el router como disconnected o inclusive que les aparece como connected y ya checaron que la versión sea correcta, etcétera, ¿qué es lo que van a hacer, Inges? Apagar todas sus reglas drop, ¿vale? Apagan todas las reglas drop, verifican conexión nuevamente y si ya les da conexión, entonces saben ya ustedes que es una regla lo que no está permitiendo que la VPN se conecte, ¿ok? De ahí tenemos el status terminating, que es el que pueden ver en el segundo cuadro. El segundo cuadro nos muestra el status terminating que se deriva a dos cosas, ¿ok? Una, que la VPN esté fallando, ¿ok? Y dos, que yo tenga el script de conexión en dos equipos distintos, ¿vale?
Si yo tengo el script de conexión en dos equipos distintos, ¿cómo lo voy a poder identificar? Abriendo los dos routers y verificando lo que es el usuario, ¿vale? Si yo veo que el usuario es el mismo y uno me dice conectado y en otro me dice terminating, entonces yo ya sé que tengo que identificar cuál es el router que pertenece a ese script de conexión, ¿vale? Y como último estatus tenemos el connected, que bueno, ese es cuando ya la VPN está conectada y está funcionando de forma exitosa la plataforma con el router, ¿ok? Sin embargo, igual es muy importante que ustedes verifiquen que si el estatus de la VPN dice connected y no les da conexión con Wishop, hay que verificar si la versión de la MikroTik en Wishop está correctamente, ¿vale? ¿Cómo van a identificar ustedes que esté correcto esa parte? Siempre aquí en la versión del router, ¿vale? Siempre van a colocar si es versión 6 o inferior, si es versión 7 o superior, ¿ok? Y eso sería todo, Inges. De ahí vienen algunas preguntas. Voy a estar escogiendo algunas personas para poder hacerles las preguntas. Si tienen alguna duda sobre lo que les estoy preguntando, con todo gusto repito, ¿vale? Por ahí el Inge Diego Molina, no sé si está presente en la reunión. Veo por ahí el nombre. Ok, Inge. La VPN. Si puede prender su micrófono, sería más fácil para poder entenderle, ¿vale? Ok. Ok, no se preocupe, Inge. Bueno, en este caso, lo que usted me está comentando, la observación, se creaba el usuario, pero aún así se desconectaba. Habría que verificar, si se está refiriendo a lo de la VPN, habría que verificar que realmente no tuviera alguna regla, tiene IP pública. Ok. Cuando se crea el usuario y se conecta y se desconecta, aún conectándose por IP pública, hay que verificar que realmente no haya alguna regla que esté impidiendo la conexión de la MikroTik con lo que es Wishop, ¿ok? Aquí es Aquí es importante que verifiquemos esa parte. De igual forma, cuando ustedes se conectan por IP pública, hay un apartado. A ver, permítanme un momento. Les voy a mostrar el manual. Ok. Cuando nos conectamos por IP pública, igual hay un apartado donde nosotros tenemos que aceptar todas las IPs de Wishop, ¿ok? Al momento de hacer alguna acción. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las que su router no se lo solicita, ¿ok? Con que yo conecte la IP pública, me va a permitir a mí poder hacer el enlace con el router y crear clientes, desconectarlos, etcétera, ¿no? Pero hay ocasiones en las que aún así conectándose por la IP pública, si yo ya tengo, yo verifico conexión y me da conexión, pero si yo quiero, no sé, desactivar algún cliente, me va a decir que no tiene conexión, ¿ok? En estos casos, ¿qué es lo que sucede cuando es por IP pública? Que tenemos que permitir cuáles son las IPs que van a estar ingresando vía API a nuestro router, ¿vale? Ahora, si ustedes, depende del dominio que ustedes tengan en Wishop, son las IPs que van a colocar. Si son de .NET, aquí les dice .NET, les va a dar una lista de IPs para agregar al firewall, ¿vale? Si son de .io, les va a dar otra lista de IPs y si son de .app, también les da otra lista de IPs, ¿vale?
Aquí es importante que ustedes igual verifiquen esta parte. Les voy a compartir este manual. Y si llegan a tener alguna duda, pues bueno, siempre está el chat en línea para que ustedes puedan comunicarse y ya un asesor les esté apoyando con la conexión de su router, ¿vale? Ahora, de lo que estuvimos viendo, me gustaría que alguno de ustedes me comente qué pasa si coloco el mismo script en 2 routers, ¿vale? Ok, Inges, de lo que estuvimos viendo en el transcurso, ¿qué pasa si alguno de ustedes copia el script y lo colocan 2 routers distintos? Ok, por ahí vemos en el chat que ya contestaron. Va a desconectarse uno de los 2 routers y solo se conecta uno al conflicto. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ¿cómo van a poder identificar ustedes que tienen el script en 2 routers? Mediante el usuario, ¿vale? Y porque uno va a estar conectado y el otro no. ¿Ok? Correcto, uno de ellos se apaga. Y bueno, ¿cuáles serían las posibles causas de desconexión que ustedes pudieran identificar cuando se desconecte la VPN o su router de Wiscop? Aparte de la intermitencia en el servicio, ¿por qué se pudiera desconectar mi router de la plataforma? ¿Qué es lo que pudiera impedir la conexión entre mi MikroTik y Wiscop? Ok, gracias. Y bueno, como último vamos a tomar otra pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cuántas zonas pueden agregar en Wishub? Si tienen algún límite. Ok, bueno. Si alguna vez se han hecho esa pregunta, Inges, dentro de la plataforma ustedes no tienen un límite para agregar un router, ¿vale? Pueden ustedes agregar, si tienen 5 routers, pueden agregar los 5 routers a Wishub, ¿ok? Ahora, nada más es importante que si yo voy a agregar las 5 MikroTiks, pues bueno, tengan en cuenta que a cada una de ellas le voy a generar un script de conexión porque son equipos distintos. ¿Los puedo segmentar a esos también? Sí, sí los puedo segmentar por ya sea por tipo de control o por fechas de facturación, ¿vale? Ok, perfecto. Y para el Inge Luis, sí, claro, se les va a estar compartiendo el video. Si me pueden mandar un mensaje, bueno, ya sea que me dejen ustedes su número, mejor me dejan el número aquí en el chat y yo me comunico con ustedes para poder mandarles el video, ¿vale? Ya con esto, Inges, bueno, si no tienen alguna duda sobre las diferentes causas que les ocasionen desconexión con la plataforma, sería todo de mi parte. Espero este webinar les haya funcionado, les haya servido un poco para poder identificar toda esta parte, ¿no? Que si a ustedes se les llega a desconectar su router, pues bueno, tengan ustedes ese conocimiento para poder resolver el inconveniente y no depender de que un asesor se conecte con ustedes, ¿vale? Siempre vamos a estar nosotros para poder apoyarlos, poder ayudarlos en el inconveniente que tengan, pero es importante que igual ustedes sepan identificarlo para que si les llega a pasar, no sé, por ejemplo, en algún día inhábil, Buenas ustedes tardes, puedan... señora Laura. Dígame. Que si les llega a suceder el inconveniente, por ejemplo, en un día inhábil como, no sé, día de descanso, domingo, ustedes puedan resolverse el inconveniente y que no tengan que esperar a que un asesor se comunique el día lunes con ustedes y, bueno, todo este tiempo que ya hayan esperado les haya causado un inconveniente, ¿no? Entonces, estos webinars tienen ese objetivo, Inges, que ustedes puedan solucionarse estos inconvenientes sin dejarnos a nosotros de un lado, ¿vale? Nosotros siempre vamos a estar para apoyarlos, pero también es importante enseñarles a ustedes cómo solucionar estos pequeños detalles, ¿vale?
Les comento que de igual forma, de forma semanal, vamos a estar tratando de dar estos webinars con diferentes temas para que ustedes puedan tomarse este tiempo y poder ingresar y, bueno, ahora sí que aprender cosas nuevas de lo que es la plataforma, ¿vale? Veo que ya varios mandaron su número, entonces se los voy a estar compartiendo. Les voy a compartir el link del video para que todos puedan verlo cada que tengan algún inconveniente, ¿vale? A ustedes que tengan lindo día y excelente inicio de semana. Ok, por ahí vi que tuvieron una duda en el chat de facturación dinámica. Si en este caso, Inge, lo que usted está preguntando es sobre la diferencia entre facturación de la zona y facturación del cliente, ¿vale? Existen dos tipos de facturación en WizHub, que es la facturación de zona y la facturación propia. Usted le puede dar a su cliente una facturación totalmente distinta a la zona a la que pertenece, ¿vale? Por ejemplo, lo que usted me comenta, que el cliente pertenece al router, no sé, de los días 15, pero usted no quiere que su corte se haga los días 15, quiere que se haga los días 20, también es posible. Solamente sería que le cambie las fechas al cliente y él tendría tareas propias y facturación propia, ¿vale? Vale, Inge, perfecto. De igual forma, si tiene alguna duda de cómo realizar el proceso, se puede comunicar al chat en línea para que le agendemos un soporte, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, Inges? Ok, si no tenemos ninguna duda, entonces sería todo de mi parte, Inges, y nos estaremos viendo hasta el siguiente webinar, ¿vale? Hasta luego. Gracias, Inge, igualmente. Ok, Inge, en el caso del Inge James, sí es posible, pero siempre y cuando sus clientes tengan facturación de la zona, ¿vale? Si usted maneja facturación propia, va a tener que ir cliente por cliente para cambiarlo del 12 al 15%, como es en el caso de su país, ¿vale? Aquí hemos estado apoyándolos con esa situación, entonces si tiene facturación propia va a tener que cambiar uno por uno, pero si es facturación de la zona, que sus clientes todos tengan una misma fecha de facturación, puede comunicarse al chat para que nos lo apoyemos a modificar esa parte. De igual forma, dentro de lo que es WizHub, creo que siguen viendo la pantalla, entonces aquí en lo que es facturación zona, si tiene aquí el 12%, solamente sería que lo cambie al 15, le den guardar y se estarían actualizando todos sus clientes, ¿vale? Siempre y cuando tengan las mismas fechas de la zona.
Ok, repito nuevamente esta parte. Si sus clientes tienen facturación de la zona, solamente es que ingresen a la zona. Ok, vamos a hacerlo desde aquí. Ingresan a la zona, ¿vale? Se van a facturación zona y aquí en vez de tener tengo entendido que pasaron del 12 al 15%. Entonces, si tienen aquí puesto el 12, solamente es que le coloquen el 15% y le den en guardar, ¿vale? Colocándole ya el 15%, si sus clientes, todos los clientes pertenecen a la misma fecha de facturación que tiene la zona, se va a modificar en automático a todos, ¿vale? Si tienen facturación propia, van a tener que ir uno por uno. Pero de igual forma, si tienen alguna duda, pueden comunicarse al chat en línea para que los estemos apoyando. ¿Ok? ¿A ustedes? Ok, de igual forma, Inges, antes de que se desconecten, les voy a compartir un link, ¿vale? Es un link de un grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que ustedes se puedan unir. Y en este grupo vamos a estar avisando sobre los próximos webinars y las próximas fechas y próximos temas, ¿ok? Para que puedan unirse al grupo y estén enterados de toda la situación, ¿ok? Por mi parte sería todo y ya en un momento más les estaré enviando el link del video, ¿ok? Que tengan lindo día.